Quiero, Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? mucho gusto. Francisco. Muy Soy amable. el reportero con el que hablamos. Bien pueda, síguete, bien pueda. Gracias, hombre. Ahí es que hablemos un ratito más. Perfecto, muy amable. Bueno, mi hermano. Bueno, yo sé lo difícil que es Sí. para usted recibirme, pero yo le agradezco mucho. No, yo lo hago con todo el respeto, Francisco. Yo quisiera que usted le empezara diciendo a las personas que lo critican o que critican la justicia, ¿por qué? ¿Por qué usted salió tan rápido? Mire, las personas para criticar es muy fácil, pero realmente usted no está hablando con una persona que tuvo el mismo tratamiento de un delincuente común y corriente. Yo me sometí a la justicia, nosotros vencimos al Estado colombiano, los obligamos a hacer unas leyes para nosotros, los obligamos a hacer una cárcel para nosotros y obligamos al Estado colombiano a tumbar la extradición de colombianos hacia los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué se negoció allí? Ningún bandido se va a someter a la justicia a pagar 23 años, 3 meses. Allí negociamos que se iba a pagar 7 años físicos de cárcel, porque la legislación colombiana contemplaba la acumulación jurídica de penas de todos los homicidios nuestros, de las bombas, de todos de los magnicidios, quedaban 30 años, nos rebajaban 7 años por confesión, nos rebajaban 7 años por cooperación con la justicia y 7 años por entregarnos. Y con estudio y trabajo pagamos 7 años físicos. ¿Qué hacen las personas? Las personas siempre critican, además yo he colaborado con la justicia, yo soy la memoria histórica del cartel de Medellín, por mis testimonios, por mi colaboración a la justicia, hay un ministro de Estado y un candidato a la presidencia de la República, el doctor Alberto Santovino Botero, está preso por la muerte del doctor Luis Carlos Galán. Por mis testimonios acaban de condenar al general Miguel Alfredo Maza Márquez. Yo he cooperado suficientemente con la justicia. Fuera de esto, dentro de prisión yo sufrí 7 atentados. Todos los enemigos de Pablo Emilio Escobar Gaviria y mis enemigos fueron detrás de mí. Estuve en las prisiones más duras de Colombia, pero yo creo que es suficiente para las personas que me critican 23 años, 3 meses en un calabozo. Es más, las personas que me critican los invito a que pasen un solo día en el calabozo. Que las personas muchas veces se aburren en su apartamento donde tienen televisión, nevera, tienen todo. Ahora en un calabozo frío, en un calabozo que a todo el tiempo está oliendo a excrementos humanos. Esto es una locura. Es muy fuerte lo que me contás. Sí, por eso. Además, bueno, ya cambiando entonces esa historia de todo lo que viviste, ¿qué te queda de eso? ¿Qué experiencia te deja y quién es la persona que quedó de todo eso? Mira, me quedó una enseñanza muy grande, que es, perdí mi juventud en un calabozo. Y el tesoro más grande que tiene un ser humano es su juventud. La experiencia que me queda, que es que en la vida las cosas materiales no son absolutamente nada. Y la experiencia que me quedó es que la felicidad está en las cosas pequeñas de la vida. Mirar un árbol, un atardecer, un día lluvioso, un día soleado, saborear un helado, tomar una cerveza, algo frío. Yo en la cárcel de Valledupar a 50 grados de temperatura, yo soñaba con un vaso de agua helada. A mí me han quedado muchísimas cosas, ya no soy ambicioso, tengo el desapego de la ambición, no me gusta poseer cosas porque entre más cosas tengas, vas a tener más preocupaciones y es mejor tener tiempo que dinero. ¿Quién dirías entonces que sos en estos momentos? Mira, pues Francisco, yo en este momento soy un hombre feliz, un hombre que vengo de muchísimas guerras, le he sobrevivido a todas las guerras de Pablo Escobar, sobreviví a mis guerras, sobreviví a la prisión, donde hubo guerra entre paramilitares y guerrilleros, porque la prisión es un reflejo de la sociedad. Lo que sucede fuera de la cárcel sucede adentro. En Colombia para la época había una guerra brutal entre las guerrillas de la FARC y las autodefensas de Colombia, los paramilitares. Esa guerra llegó a la cárcel nacional Modelo donde yo estaba, allí hubo 300 muertos y 100 desaparecidos. Yo soy un hombre ahora en paz, que como te lo decía antes Francisco, disfruto las cosas pequeñas de la vida, soy un hombre feliz, actualmente pues he cambiado de vida, me he reinventado, estoy buscando un espacio en la sociedad que me lo han dado los hermanos y las hermanas colombianas. Las personas me han apoyado en las calles, pero el gobierno no. Yo no me he podido afiliar a salud, no me he podido abrir una cuenta en un banco. Si detectan un automóvil en que yo ando, le quitan seguro a las aseguradoras. En estos días fui a comprar un automóvil en una agencia importante de automóvil, no me lo quisieron vender porque era yo. Y todo ese cuento de que van a apoyar a las personas que están saliendo de la violencia es un cuento totalmente mentiroso. Yo estoy esperando la aceptación dentro de la sociedad que me dé una segunda oportunidad, porque ya cumplí. Hice mi tiempo de prisión. Si no recibo esta segunda oportunidad, el fusil es una opción. ¿Qué me queda decir de todo esto, hombre? Francisco, es complicado, pero mira, yo tengo una reunioncita muy importante allí. Te vuelvo a dar otro tiempo suficiente para que conversemos, porque tú sabes que lo más valioso que uno le puede regalar a una persona es su tiempo. Yo te dejo, Francisco, en otra oportunidad. Entonces nos vemos pronto, pues. Pronto nos vemos, Francisco. Muchas Listo, gracias. así Muy lo amable a espero. ti. Yo, muchas gracias por Muchas tus gracias preguntas. por su tiempo. Muy amable.
muy ocupado. Yo te quisiera hacer una pregunta. Dime, Francisco. ¿A vos no te da miedo andar por ahí? ¿No estás amenazado? Pues mira, Francisco, un hombre como yo no tiene miedo. Yo soy una persona que si a mí me van a matar, que me maten de bala y no de miedo. Pues enemigos tengo muchísimos. Me cuido, me sé mover, sé a dónde voy, sé a dónde no voy. Trato de ser lo más prudente posible, pero todo en la vida es un riesgo. Desde que uno se levanta, está corriendo riesgos. Aquí somos dos muertos que estamos hablando. No sabemos quién de los dos se va primero, si Francisco o Popeye. Pues a mi hermano, entre más enemigos tenga uno, muchísimo, pero muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque, mi hermano, si a mí me van a matar por ser Popeye, pues bienvenido sea, porque siempre he estado en la guerra, soy un hijo de la guerra, soy un hijo de las rejas y soy una persona que siempre he corrido riesgos. Y mis enemigos son muchísimos porque la guerra dejó más de 50.000 muertos a hijos de las víctimas. Yo soy testigo de muchos casos en la fiscalía, he recibido muchísimas amenazas, he pisado callos muy duros. Pero a mí eso no me importa porque entre más enemigos tenga uno, muchísimo mejor es. ¿Y por qué es mejor tener más enemigos? Mira, porque si uno tiene poquitos enemigos, uno se cuida poquito. Y si tiene muchísimos enemigos, uno se cuida muchísimo. Es muy fácil. Esta razón tenés, pero entonces por eso decidiste mejor vivir en Medellín. Mira, para mí, yo no consigo mi libertad sin estar en Medellín. Para mí Medellín es mi tierra amada, yo soy de acá. Ya pagué mi deuda con la justicia. Me falta reinsertarme en la sociedad como debe de ser, con todos mis derechos. Mis deberes los cumplo, mis derechos todavía no me los han cumplido el Estado a mí. Pues en esta tierra, encima o debajo de ella, de acá nunca me iré. Entonces, ¿por qué decís que el Estado no te ha cumplido? Porque no puedo abrir una cuenta en un banco, no me puedo afiliar a la salud, no tengo oportunidad con el Estado. Me persiguen constantemente. Pues no hay una cosa clara, pero las personas en las calles son buenas conmigo. Mírale, quítate las gafas.